mueca mientras sus dedos buscaban en la lavadora otro recibo de restaurante arrugado. Era el tercero de la semana. Desdobló con cuidado el papel húmedo y vio la hora, las 22:30. Era la hora a la que supuestamente Ethan llegaba tarde al trabajo. A lo mejor llegaba de verdad, pensó, tratando de ahogar su creciente ansiedad. Pero la contradecían otras pequeñas cosas. La nueva colonia que no se había comprado, las extrañas pausas en la conversación cuando le preguntaba por su día y esas miradas al teléfono que lanzaba cuando creía que ella no podía verlo. Brooke puso la ropa lavada en el cesto y subió a su dormitorio. La vieja casa crujía bajo sus pasos como un ser vivo. Era la casa de su abuela Evelyn, donde Brooke había pasado los mejores días de su infancia. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde su abuela le había enseñado a hacer magdalenas de arándanos, el amplio porche donde habían leído en las tardes de verano, incluso el nicho secreto bajo la escalera donde la pequeña Brooke había escondido sus tesoros. Cuando su abuela le había dejado la casa hacía 5 años, Brooke no daba crédito a su felicidad. Ethan y ella acababan de casarse y vivían en un estrecho piso de alquiler. Mudarse a una casa espaciosa en un tranquilo barrio de Fullerton parecía un milagro. Vieja, necesitada de reparaciones, pero suya. Brooke sonrió al recordar el entusiasmo con que habían emprendido la tarea de renovar la casa. Ethan, con sus conocimientos de electricista, había recableado toda la casa e instalado un moderno sistema de iluminación. Brooke, con su buen gusto, había elegido los colores para las paredes, los muebles, las cortinas. Soñaban con que un día las risas de los niños llenaran estas habitaciones. Los niños. Un tema doloroso del que habían dejado de hablar hacía un año. Tras 2 años de intentos infructuosos, los médicos dijeron que Brooke podría tener problemas para concebir. Nada concreto, ningún diagnóstico definitivo, solo podría ser difícil. Ethan la había abrazado entonces y le había dicho que los dos estaban bien, que no había prisa, pero algo cambió después de aquello. Fue como si se apagara una luz. Dejó el cesto de la ropa sucia sobre la cama y oyó el ruido de un coche que se detenía. Ethan había vuelto. Brooke miró el reloj, las 19:20, más temprano de lo habitual. «Hola», la besó en la mejilla mientras se dirigía al dormitorio. Olía a esa colonia nueva. «¿Qué hay para cenar?» «Cazuela de atún», contestó Brooke observándolo. «Hoy llegas pronto». Ethan se encogió de hombros desabrochándose la camisa. Terminó el proyecto más rápido de lo que había planeado. «Voy a darme una ducha». Brooke lo observó mientras desaparecía en el cuarto de baño. Solía hablar de cada proyecto con todo detalle, pero ahora lo hacía en pocas palabras. Se sentó en la cama, acariciando con los dedos la vieja colcha de su abuela. Necesitaban hablar. Una charla de verdad, no un intercambio de frases hechas. «Ethan», comenzó ella cuando se sentaron a cenar. «¿Quizá deberíamos ir al mar este fin de semana? Hace mucho tiempo que no salimos juntos». Él masticó pensativo, evitando su mirada. «Este fin de semana no podemos. Tengo que preparar una presentación para un nuevo cliente». «¿Sábado y domingo?» «Sí, es un trabajo urgente». Bebió un sorbo de agua. «Un gran contrato. No puedo faltar». Brooke asintió. Ethan nunca había trabajado los fines de semana, ni siquiera en los períodos de más trabajo. Su empresa, que diseñaba sistemas eléctricos para edificios comerciales, siempre había tenido una política de conciliación de la vida laboral y familiar. «¿Qué tal si te ayudo con la presentación?», sugirió. «Después de todo, soy contable. Se me dan bien los números y los gráficos». «No, gracias», respondió él demasiado rápido. «Es un material técnico específico, no te interesará». Después de cenar, Ethan se fue a su despacho, diciendo que necesitaba trabajar. Brooke apartó los platos y se sentó en el salón con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Su mirada volvía una y otra vez a la puerta cerrada del despacho, detrás de la cual se oían de vez en cuando las risas ahogadas de Ethan.
Estaba hablando por teléfono con alguien. Al recordar su primer encuentro, Brooke sintió un nudo en la garganta. Había sido en su segundo año de universidad, en la biblioteca. Ella había estado trabajando en una complicada tarea de contabilidad, y él se había sentado a su lado para utilizar el único enchufe disponible para su portátil. Ethan estudiaba entonces ingeniería eléctrica y a ella le parecía el epítome de la confianza y la determinación. Tras 2 horas de trabajo en silencio, le ofreció un café. 2 meses después eran inseparables. Hace 7 años se casaron en una modesta ceremonia en presencia de amigos íntimos y pocos parientes. Los padres de Brooke habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 15 años y había vivido con su abuela hasta la universidad. Ethan solo tenía a su madre y a su hermana pequeña. Su padre se marchó cuando Ethan era adolescente. Tal vez fueron estas pérdidas las que les unieron más, las que les hicieron sentir que habían encontrado el uno en el otro la pieza que les faltaba de la familia. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de planes y sueños en común. Ahorraron para comprarse un coche nuevo, reformaron la casa, hicieron viajes baratos pero memorables. Brooke consiguió un trabajo como contable en Westside Construction. Ethan ascendía rápidamente en su empresa. Eran un equipo, se apoyaban mutuamente en el trabajo y en sus proyectos personales. Y entonces algo se rompió. Era difícil decir exactamente cuándo, pero Brooke sintió que un muro invisible crecía poco a poco entre ellos. Tal vez después de hablar con los médicos sobre los problemas para concebir, o cuando Ethan no consiguió el ascenso que tanto esperaba, o tal vez solo fuera el proceso natural de enfriamiento del que le habían advertido sus amigos casados. El teléfono de Ethan, que había quedado sobre la mesa de la cocina, vibró silenciosamente. Brooke miró la pantalla y vio una notificación de mensaje. El nombre del remitente, Sybil, y el comienzo del texto, no puedo esperar hasta mañana. A Brooke le dio un vuelco el corazón. Nunca había oído hablar de Sybil. Ethan nunca había mencionado a un colega o cliente con ese nombre. Podía ser cualquier cosa, un nuevo socio, una secretaria, un pariente lejano, pero su intuición le dijo a Brooke que era algo más que eso. Por impulso cogió el teléfono y pasó el dedo por la pantalla. Para su sorpresa, el teléfono se desbloqueó. Ethan siempre había tenido una contraseña, pero al parecer se había olvidado de activar el bloqueo. El mensaje estaba completo. No puedo esperar a mañana. Después de la reunión, ¿podemos ir directamente a mi casa? Cocinaré tu filete favorito. A Brooke le temblaron las manos. Rápidamente se desplazó por la correspondencia, mirando los mensajes anteriores. No era correspondencia de negocios. Frases como «te echo de menos», «ayer fue increíble», «nadie me entiende como tú», no dejaban lugar a dudas. Y había fotos. Brooke apartó apresuradamente la mirada de los selfies de la rubia semidesnuda, pero consiguió fijarse en su juventud y su arreglo personal. La puerta del despacho se abrió y Brooke se apresuró a volver a colgar el teléfono, casi dejándolo caer. Ethan entró en la cocina. ¿Te sirvo un poco de vino?, preguntó ella, intentando que su voz sonara normal. No, gracias, prefiero un whisky, respondió él abriendo el armario de los licores. Hoy estoy cansado. Se sirvió un trago y se sentó a la mesa, sin notar la palidez de su mujer y sus manos temblorosas. Brooke miró al hombre con el que había vivido 7 años y no lo reconoció. O tal vez era la primera vez que lo veía de verdad. ¿Cómo va la presentación?, preguntó, tratando de ver si volvía a mentir. Va bien, dijo Ethan dando un sorbo a su whisky. Solo necesito ultimar la parte financiera. Puedo ayudarte, volvió a ofrecerse. Al fin y al cabo, es mi especialidad. Lo haré yo mismo. Dejó el vaso y miró el reloj. Me voy pronto a la cama. Mañana es un gran día. Mañana. El día que Sybil no puede esperar. Brooke asintió, sin fiarse de su voz. Cuando Ethan se marchó para subir las escaleras, ella se hundió en una silla,
sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. 7 años, 7 años de convivencia, de planes, de esperanzas, y todo ese tiempo había creído conocer al hombre con el que compartía la cama. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Sybil. Y sí, he hablado con un colega sobre la casa. Podremos arreglarlo, no te preocupes. ¿Qué casa? ¿Su casa? ¿Qué le había dicho Ethan a aquella mujer? Brooke sintió que las náuseas le subían a la garganta. Subió las escaleras en silencio hasta el dormitorio, donde Ethan ya estaba tumbado de espaldas a la pared. Fingiendo estar dormido o dormido de verdad, eso ya no importaba. Brooke estaba tumbada en la cama, mirando al techo. En su mente se agolpaban retazos de mensajes, frases dichas y no dichas, detalles que había notado pero ignorado durante los últimos meses. Todo se unió en una imagen clara de la que no podía escapar. Su marido la engañaba, y a juzgar por el último mensaje, él y su amante tenían planes para su casa, la casa de su abuela, lo único que le quedaba a Brooke de su familia. Se puso de lado, de espaldas a su marido, y lloró en silencio, permitiéndose esa debilidad por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana tendrían que decidir qué hacer a continuación. Pero ahora, en la oscuridad del dormitorio, se limitaba a llorar por su matrimonio, que ahora comprendía que había muerto mucho antes de ese día. La mañana recibió a Brooke con dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Se despertó antes de que sonara el despertador y Ethan ya se había ido. Había una nota en la mesa de la cocina. Reunión temprano con un cliente. Volveré tarde. No me esperes levantada. La letra era apresurada y descuidada, no como antes, cuando le dejaba bonitos mensajes con caritas sonrientes y corazones. Brooke arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Cliente. Por supuesto, la ancla se llamaba Sybil. Brooke preparó café mecánicamente, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Montar una escena? ¿Exigir una explicación? ¿Fingir que no sabía nada y esperar que fuera un capricho pasajero? ¿O hacer las maletas y marcharse, poniendo fin a 7 años de matrimonio? Ninguna de las dos opciones le parecía correcta. Se sentía como una actriz que ha olvidado sus líneas en medio de una obra. Nadie le había enseñado cómo comportarse cuando descubriera la infidelidad de su marido. En su familia, la familia de la abuela Evelyn, eso no ocurría. En el trabajo, Brooke se movía como una niebla, comprobando facturas automáticamente, rellenando informes, contestando al teléfono. Sus compañeros de Westside Construction se dieron cuenta de su estado, pero lo atribuyeron a un resfriado o a la falta de sueño. Brooke siempre había sido una profesional que no llevaba sus problemas personales a la oficina. «Hoy estás un poco pálida», comentó Pearl, asomándose al despacho de Brooke durante su pausa para comer. ¿Pálida? Pearl Whiteley trabajaba como gestora de proyectos y era la única amiga íntima de Brooke en la empresa. Se habían conocido hacía 4 años, cuando Brooke empezó a trabajar, y desde entonces se habían apoyado mutuamente en todo tipo de situaciones, desde emergencias laborales hasta crisis personales. «No he dormido mucho», respondió Brooke, pero su voz temblaba, revelando su verdadero estado de ánimo. Pearl cerró la puerta del despacho y se sentó en el borde de su escritorio. «Cuéntamelo». Y Brooke lo hizo, sobre la nueva colonia y las devoluciones tardías, sobre los mensajes que había encontrado, sobre Sybil y sus planes para mañana, sobre cómo algo se había roto entre ellas después de la visita al médico. «Bueno», se estiró Pearl cuando Brooke hubo terminado. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Brooke negó con la cabeza. «Ni siquiera estoy segura de querer saber quién es. Pero tienes que saberlo», dijo Pearl con firmeza. «Para tomar la decisión correcta, vamos a echar un vistazo». Sacó el teléfono y abrió el buscador. «Sybil, es un nombre raro. ¿Tiene apellido? No». «Entonces añadamos agente inmobiliario y Fullerton».
Pearl se desplazó por los resultados durante unos segundos. Luego silbó. Ahí está, parece. Sybil Calloway, agente principal de Premium Estate, especializada en propiedades de lujo. Mostró a Brooke una foto en la pantalla. Sí, era la rubia de los mensajes de Ethan. Elegante, con una sonrisa profesional y unos ojos llenos de ambición. Era unos 5 años más joven que Brooke, no más. Su perfil decía que era una de las 10 mejores agentes inmobiliarias de Fullerton. Se graduó en la Universidad del Sur de California. Exmodelo. Brooke sintió que las náuseas volvían a subirle por la garganta. Por supuesto, exmodelo. ¿Cómo iba a resistirse Ethan? Pero, ¿qué quería ella de Ethan? Dijo Pearl pensativa. No es rico, ni famoso. Si está trabajando con inmobiliarias de alto standing, probablemente esté conociendo a hombres con muchas más oportunidades. Brooke recordó el último mensaje de Sybil. He hablado con un colega sobre la casa. Podemos arreglarlo. Mi casa, dijo en voz baja. Creo que le interesa mi casa. Pearl frunció el ceño. ¿En qué sentido? No lo sé exactamente, pero en el mensaje mencionaba una casa y que había hablado con un colega. Un momento. Perla chasqueó los dedos. Tu barrio se ha vuelto muy popular últimamente, ¿verdad? Se compran casas antiguas, se restauran y se venden por más de una fortuna. Brooke asintió. Era cierto. Su barrio de Fullerton, antaño tranquilo y anodino, había experimentado un boom en los 2 últimos años. Los inversores compraban casas antiguas y las convertían en chalés de moda para jóvenes profesionales y parejas adineradas. ¿Cuánto puede valer ahora tu casa?, preguntó Pearl. No lo sé exactamente. ¿Quizás 700,000? ¿800? Cuando mi abuela me la dejó, valía unos 400. ¿Y si se reformara a la última? 1,000,000, tal vez. O más. Pearl enarcó una ceja significativamente. Demasiados motivos. Una joven agente inmobiliaria especializada en viviendas de lujo y una casa en una zona donde los precios se habían disparado. Pero la casa está a mi nombre, replicó Brooke. La abuela me la dejó a mí, no a Ethan y a mí. No puede venderla así como así. Si os divorciarais, parte del valor podría ser para él, señaló Pearl. Sobre todo si podía demostrar que había invertido en las reparaciones. Brooke recordaba que Ethan había cambiado el cableado de la casa, había instalado cañerías nuevas y había ayudado a reformar la cocina. Probablemente aún tendría los recibos. Además, continuó Pearl, si es agente inmobiliario conoce todas las lagunas. A lo mejor encontraron la manera de hacer el trato sin que tú lo supieras. La idea era tan descabellada que Brooke se echó a reír. Ahora mismo parece que estés en una serie de detectives. A veces la vida es más complicada que cualquier telenovela, replicó Pearl con seriedad. Mi prima trabaja en un bufete especializado en derecho de familia. Créeme, he oído historias que me ponen los pelos de punta. Durante el resto del día, Brooke no pudo concentrarse. Las palabras de Pearl la mantenían en vilo. ¿Podría Ethan estar planeando algo relacionado con su casa, con la casa que había heredado de su abuela, la casa en la que había crecido? De vuelta en casa, lo primero que hizo Brooke fue dirigirse al despacho de Ethan. Nunca antes había revisado sus cosas, respetando el espacio personal de su marido. Pero ahora era distinto. Los cajones del escritorio estaban llenos de los documentos habituales: facturas, seguros, tarjetas de garantía de electrodomésticos. Nada sospechoso. Pero en la carpeta llamada Hogar, Brooke encontró algo extraño. Entre los papeles habituales relacionados con las reparaciones y las facturas de los servicios públicos había una impresión reciente. Una tasación del valor de mercado de su casa realizada por Premium Estate, la misma agencia en la que trabajaba Sybil. Según el documento, con ciertas mejoras, la casa podría valer hasta $5 millones. Aún más inquietante era el borrador de un poder notarial que permitía a Ethan actuar en nombre de Brooke en las transacciones inmobiliarias. El documento no había sido firmado,
naturalmente, ya que Brooke nunca había dado tal autorización. Pero el mero hecho de que el papel existiera planteaba muchas preguntas. Hizo una foto de los documentos con el móvil y volvió a colocar todo en su sitio. Luego llamó a Pearl. «Tenías razón», dijo, intentando parecer tranquila. «Aquí hay algo que no cuadra». Pearl la escuchó hablar de los documentos que había encontrado. «Tienes que hablar con un abogado», dijo. «En serio, Brooke, mi primo puede recomendarte uno bueno». «No lo sé. Tal vez estoy exagerando. Tal vez Ethan solo estaba interesado en los precios de las propiedades. Eso no es un crimen». «Y el borrador del poder notarial». Pearl me lo recordó. «¿Por qué lo necesitaría?» A Brooke no se le ocurrió ninguna respuesta. «¿Por qué?» «De acuerdo», dijo finalmente. «Que tu primo me dé los contactos del abogado, pero no voy a hacer nada todavía. Antes hablaré con Ethan». «Ten cuidado», advirtió Pearl. «No dejes entrever que sabes algo hasta que estés preparada para una confrontación». Brooke pasó toda la tarde en tensa expectación. Ethan volvió tarde, como había prometido. Olía a alcohol y a su nueva colonia. Estaba de buen humor, demasiado para un hombre que supuestamente se había pasado el día en reuniones de negocios. «¿Qué tal el día?», preguntó Brooke, sirviendo la cena que él apenas había tocado. «Productivo», respondió Ethan, ocultando la mirada. «¿Y a ti?» «Lo de siempre. Escucha, he estado pensando en renovar el cuarto de baño. Quizá podríamos hacerlo el mes que viene». Ethan la miró con extrañeza. «¿Por qué? El cuarto de baño está bien. Pero hablamos de cambiar los azulejos e instalar una ducha nueva, ¿recuerdas?» «Eso fue hace mucho tiempo», le quitó importancia. «No es un buen momento para ese tipo de gastos». «Pero acabas de decir que fue un día productivo», señaló Brooke. «¿No significa eso que el trabajo está bien?» Ethan hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Solo creo que deberíamos reconsiderar nuestros planes para esta casa». «¿A qué te refieres?» «Es vieja, Brooke. Siempre necesita inversiones. Quizá deberíamos pensar en venderla y comprar algo más moderno». Brooke sintió que el corazón le latía más deprisa. Había llegado el momento. ¿Vender la casa de la abuela? Intentó que su voz sonara sorprendida, no sospechosa. «Pero hemos puesto tanto en ella, y sabes lo mucho que significa para mí». «A veces hay que desprenderse del pasado por el bien del futuro», se encogió de hombros Ethan. «Además, los precios de los inmuebles están en su punto álgido. Podríamos ganar mucho dinero». «¿Y a dónde nos mudaríamos?» «No lo sé. Quizá a otro barrio o a otra ciudad. Un nuevo comienzo». Brooke estudió el rostro de su marido, que de repente se había vuelto extraño. No había en sus ojos la calidez con la que solía hablar de su futuro juntos. Era como si ya se hubiera alejado mentalmente de ella, como si hubiera planeado una vida sin ella. «No quiero vender la casa», dijo Brooke con firmeza. «Es la casa de mi abuela. Es lo único que me queda de mi familia». Ethan apretó los labios. «No es más que un edificio, Brooke. Ladrillos y tablas. Tu abuela no se ofendería si decidieras seguir adelante». «Tú no decides lo que pensaría mi abuela». La voz de Brooke se hizo más aguda. «Y tú no decides qué hacer con mi casa». «Nuestra casa», la corrigió Ethan. «Yo también vivo aquí, y he invertido en las reformas. La casa está a mi nombre», le recordó Brooke. «La abuela me la dejó a mí, no a nosotros». El rostro de Ethan tenía una expresión que Brooke no había visto nunca, una mezcla de ira y desprecio. «Entonces, ¿eso es todo? Mío. Y mío. Y yo que pensaba que éramos familia». «¿Familia?» Brooke no pudo contener una risa amarga. «¿En serio, Ethan? ¿Estás hablando de familia? ¿A qué te refieres?» Sus ojos se entrecerraron. «Nada», Brooke negó con la cabeza. «Aún no es el momento de enfrentarse. Primero tenemos que hablar con un abogado». «Es que es raro oír hablar de una familia a alguien que parece estar planeando ya una nueva vida». «¿De qué estás hablando?» «Tu repentino deseo de vender la casa y empezar de cero».
Eso no suena a ti. Ethan apartó su plato. La gente cambia, Brooke. Yo he cambiado. Quizá me he dado cuenta de que quiero algo diferente en la vida. ¿Qué cosa? Se quedó callado un momento, mirando más allá de ella. No lo sé. Espacio, libertad, nuevas oportunidades. ¿Y tienes que vender mi casa para eso? ¡Nuestra casa! Ethan levantó la voz de repente, golpeando la mesa con la palma de la mano. Y sí, tienes que venderla para eso. Deja de aferrarte al pasado, deja de vivir de recuerdos. Brooke retrocedió. Ethan nunca le había gritado. No me aferro al pasado, dijo ella en voz baja. Es que me encanta mi casa. Ya no es tu casa, soltó Ethan, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puñetazo. Brooke sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué has dicho? Ethan la miró con la expresión de un hombre que ya no veía sentido en ocultar la verdad. He dicho que esta ya no es tu casa, no solo la tuya. No eres el único que decide su destino. ¿Quién si no? La voz de Brooke temblaba. ¿Tú? ¿O tal vez Sybil? Al oír ese nombre, los ojos de Ethan se abrieron de sorpresa y luego se entrecerraron. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Así que no lo niegas? Brooke sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. ¿Quién es Ethan? No me digas que es una clienta o una colega. Ethan se reclinó en la silla, de pronto extrañamente tranquilo. De acuerdo, no voy a mentir. Sybil es la mujer con la que salgo desde hace 3 meses. ¿Saliendo? Brooke sonrió con amargura. ¿Ibas a decir engañando a mi mujer? Llámalo como quieras, replicó Ethan con indiferencia. Pero siento algo con Sybil que hacía mucho tiempo que no sentía contigo. Entusiasmo, pasión, un impulso de avanzar, no solo de estancarse. Cada palabra era como una bofetada en la cara. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo aguas conmigo?, preguntó Brooke, sintiendo que algo moría en su interior. No lo sé. ¿Tal vez 1 año? ¿Quizá 2? Ethan se encogió de hombros. Nuestro matrimonio ha dejado de evolucionar. Solo existimos uno al lado del otro, como compañeros de piso. ¿Y eso es culpa mía? No se trata de culpas, Brooke. Es que hemos cambiado. Hemos crecido en diferentes direcciones. Son cosas que pasan. Brooke trató de encontrarle sentido a sus palabras. ¿No se había dado cuenta de que su relación se estaba deteriorando poco a poco? ¿O no quería darse cuenta? ¿Y ahora qué?, preguntó, sorprendida por la calma de su voz. ¿Vas a salir con ella? Sybil y yo vamos en serio con nuestra relación, dijo Ethan. Iba a hablarte del divorcio la semana que viene, pero ahora que estamos hablando de ello... ¿Y la casa? Brooke recordó de pronto los documentos que había encontrado. ¿Qué lugar ocupa mi casa en tus planes? Ethan vaciló. Sybil cree que podríamos sacar un buen beneficio vendiéndola. El mercado está en auge y ella conoce a la gente adecuada. La gente adecuada, intervino Brooke. ¿Quieres decir que ya has hablado de vender mi casa con tu señora? Es agente inmobiliaria, dijo Ethan a la defensiva. Y muy buena. Podría cerrar el trato con los mínimos gastos. ¿Y luego qué? ¿Os repartís los beneficios y cabalgáis hacia la puesta de sol? No seas dramático, gruñó Ethan. Solo hablábamos de las posibilidades. Legalmente, la casa es tuya, lo admito. Pero tengo derecho moral a una parte de su valor. Brooke no podía creer lo que estaba ocurriendo. Su marido no solo había confesado que la engañaba, sino que estaba planeando su futura separación, hablando de la venta de su casa con su amante y contando con una parte del trato. «Fuera», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Fuera de la habitación, fuera de la casa. Necesito estar sola. Brooke, hablemos de esto como adultos, ¿vale?» «Fuera de aquí», gritó ella, y Ethan se quedó callado, sorprendido por su repentino arrebato. «Ahora mismo no puedo hablar contigo. Vete de una vez». Ethan se levantó lentamente de la mesa. «De acuerdo. Pasaré la noche en un hotel, o en casa de un amigo.
Hablaremos cuando te hayas calmado. Salió de la cocina y, unos minutos después, Brooke oyó el portazo de la puerta principal. Estaba sola en una casa que, de repente, se había convertido en un campo de batalla. Cuando Ethan se marchó, Brooke se quedó sentada en la cocina largo rato, con la mirada perdida. Su mundo se desmoronaba y no sabía a qué fragmento agarrarse. Su teléfono vibró. Pearl le estaba enviando un mensaje, preguntándole cómo había ido la conversación, pero Brooke no tenía fuerzas para contestar. Finalmente, cuando el reloj marcaba más de medianoche, subió las escaleras y metió mecánicamente lo esencial en una pequeña bolsa. Una foto de su abuela, su pijama favorito, su cepillo de dientes, sus papeles. Suficiente para unos días, hasta que decidiera qué hacer a continuación. Antes de salir, Brooke recorrió la casa como si se estuviera despidiendo de ella. Cada rincón, cada grieta del techo le resultaban familiares. Aquí era donde su abuela le había enseñado a hacer galletas de canela. Aquí había sobrevivido a la muerte de sus padres, encerrándose en su habitación del segundo piso y sollozando sobre la almohada. Aquí fue donde Ethan y ella soñaron una vez con envejecer juntos. Ethan. ¿Cómo pudo equivocarse tanto con ese hombre? 7 años de matrimonio y eran extraños compartiendo una propiedad. Al salir al porche, Brooke decidió en el último momento dejar las llaves. Esta era su casa y no iba a renunciar a ella tan fácilmente. Dejó que Ethan y su Sybil pensaran que habían ganado por el momento. Pearl, despertada por una llamada en mitad de la noche, no hizo demasiadas preguntas. Abrió la puerta de su piso, abrazó a su amiga y la condujo al dormitorio de invitados. «Hablaremos por la mañana», dijo. «Ahora duerme un poco. Todo irá bien». Pero no todo fue más fácil por la mañana. Brooke se sentía aturdida, como si hubiera estado en una explosión. Pearl preparó café mientras Brooke estaba sentada en la cocina, envuelta en una manta, relatando la conversación que había tenido con Ethan la noche anterior. «Esta ya no es tu casa», repitió sus palabras. «¿Te lo puedes creer? La casa de mi abuela, la que me dieron mucho antes de casarnos». Pearl sacudió la cabeza. No tiene ningún derecho sobre ella. Era de su propiedad antes de casarse. Dice que invirtió en las reformas. Los dos invertisteis en todo lo que teníais durante vuestro matrimonio, replicó Pearl. Eso no significa que tengas que darle tu casa. Puso una taza de café delante de Brooke. Es sábado. Descansa un poco, mentalízate. El lunes te presentaré a ese abogado del que te hablé. ¿Crees que llegaremos a eso? Brooke seguía sin creerse que Ethan y ella estuvieran hablando de divorcio. «Cariño, ya hemos llegado a eso. Admitió abiertamente haberte engañado y reclamó tus bienes. Si no quieres acabar sin nada, tienes que defenderte». Brooke sabía que su amiga tenía razón, pero pensar en abogados y tribunales le daba náuseas. Siempre había pensado que su matrimonio era más fuerte que tales juicios. Todo el fin de semana pasó como un borrón. Brooke intentó distraerse viendo películas con Pearl, ayudándola a cocinar e incluso yendo a yoga, algo que antes había considerado una pérdida de tiempo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa y a Ethan. La había llamado y enviado mensajes varias veces, preguntándole dónde estaba y cuándo volvería. El tono era casi afectuoso, como si no hubiera sido él quien ayer le confesó la traición. Brooke no contestó. El domingo por la noche llegó un mensaje que la puso enferma. «Si no has vuelto por la mañana, voy a cambiar las cerraduras. Necesito acceso a mis cosas». «No puede hacer eso», dijo Pearl con seguridad cuando Brooke le enseñó el mensaje. La casa era suya. Si cambiara las cerraduras, sería ilegal. «Pero mis cosas siguen allí». «Entonces vete y coge lo que necesites, pero no pases la noche allí. Y no dejes que te manipule». Esa tarde, Brooke se detuvo frente a su casa. Había 2 coches en la entrada, el viejo Ford de Ethan y un BMW en negro brillante que nunca había visto antes. El corazón le dio un vuelco.
Sybil ya estaba aquí. Apretando los dientes, Brooke abrió la puerta con la llave. En el salón ardía una luz tenue y sonaba música. El olor de un perfume desconocido se mezclaba con el aroma de la pizza. Era como si hubiera entrado en casa de otra persona. Ethan salió de la cocina con un vaso de vino en la mano. Cuando vio a Brooke, se quedó helado. «¿Has vuelto?» «A por mis cosas», respondió ella brevemente. «No te preocupes, no pasaré la noche aquí». Una mujer alta y rubia, la misma Sybil de las fotografías, salió de la cocina. En persona parecía aún más espectacular. Piernas largas, figura esbelta, maquillaje impecable. Y la camiseta casera de Ethan, que le llegaba a medio muslo. «Oh», fue todo lo que dijo Sybil, dirigiendo a Brooke una mirada apreciativa. «Esta es Brooke», la presentó Ethan con torpeza. «Brooke, esta es Sybil». «Lo suponía», respondió Brooke secamente, tratando de mantener la dignidad. «No te molestaré. Voy a buscar algo al dormitorio». Subió las escaleras, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. El amante de Ethan en su casa, en el salón que compartían, en camiseta. Era demasiado. En el dormitorio, Brooke recogió metódicamente la ropa, el maquillaje y las joyas. Lo que más deseaba era tumbarse en la cama y echarse a llorar, pero no podía permitirse esa debilidad. «Aquí no. No aquí. No ahora». Ethan apareció en la puerta mientras ella metía las últimas cosas en la maleta. «Tenemos que hablar», dijo. «Ya lo hemos hecho», respondió Brooke sin mirarlo. No quería que las cosas acabaran así, pero así ha sido, dijo cerrando la maleta con un chasquido. «Me engañaste, trajiste una amante a mi casa y ahora me dices que ya no es mía. ¿De qué hay que hablar?» «Lo estás complicando todo», suspiró Ethan. «Solo quiero que nos separemos civilizadamente, sin problemas innecesarios». «¿Civilizada?» Brooke por fin lo miró a los ojos. «¿Llamas a eso civilizado? ¿Cambiar las cerraduras de mi casa? ¿Traer aquí a la mujer con la que me engañaste?» Ethan apretó los labios. «Estoy siguiendo adelante. Te sugiero que hagas lo mismo». «Seguiré adelante, no te preocupes», dijo Brooke, recogiendo su maleta. «Pero no de la forma que esperas». Abajo, Sybil estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. Levantó la vista cuando Brooke bajó con la maleta. «Espero que tengas todo lo que necesitas», dijo con falsa preocupación. «Queremos empezar a reformar el dormitorio la semana que viene». Brooke se quedó helada. «¿Renovar?» «Sí, hace tiempo que debería haberse renovado», sonrió Sybil. «Ethan y yo estamos pensando en un estilo más moderno. Todo ese papel pintado anticuado y las pesadas cortinas ya han pasado de moda». Brooke sintió que se le apretaba el interior. Su abuela había elegido las cortinas. Ella y Ethan habían pegado ellos mismos el papel pintado, habían pasado todo un fin de semana riendo y planeando el futuro. «La casa sigue siendo mía», le recordó, manteniendo un tono gélido. «Cualquier reforma requiere mi consentimiento». «Vamos», dijo Sybil con un gesto de la mano. «Todos sabemos a dónde va esto. ¿Por qué retrasar lo inevitable?» Brooke desvió la mirada hacia Ethan, que se movía incómodo de un pie a otro. «¿Por qué?», preguntó y se dirigió a la salida. La voz de Sybil la detuvo en la puerta. «Por cierto, Brooke, quería hablar contigo sobre la venta de la casa. Como agente inmobiliario podría...» «No te molestes», la interrumpió Brooke. «No voy a vender la casa. Pero en caso de divorcio», Sybil se levantó del sofá, «es la opción más sensata. Dividir los bienes y seguir adelante. Podría hacer una transacción rápida, sin complicaciones». «Estoy segura de que podrías», replicó Brooke con frialdad. «Pero la casa no está sujeta a división. Era mía antes del matrimonio y seguirá siéndolo después». «Técnicamente, sí», intervino Ethan. «Pero tengo derecho a una compensación por la inversión en reparaciones». «Claro que sí», asintió Sybil con aire de negocios. «Y la forma más fácil de solucionarlo es vender la casa y repartirnos los beneficios.
Ya he encontrado un comprador dispuesto a hacer una buena oferta. La casa no está en venta, dijo Brooke y salió dando un sonoro portazo. Durante todo el camino hasta el piso de Pearl, tembló de rabia y humillación. Aquella mujer ya se sentía dueña de la casa, estaba planeando reformas y claramente tenía planes de vender, a pesar de las protestas de Brooke. Pearl la recibió con té caliente y simpatía. ¿Estaban juntas? ¿En su casa? Intervino después de escuchar la historia de Brooke. En mi salón. Ella está en camiseta de él. Están bebiendo vino y discutiendo las reformas del dormitorio. Pearl negó con la cabeza. ¡Qué descaro! Pero ¿sabes qué? Esto podría jugarte una mala pasada en el juicio. Tu marido metió a su amante en tu casa privada. No tiene buena pinta. No quiero demandar, suspiró Brooke. Solo quiero que esto termine. Y acabará, prometió Pearl. Pero en tus términos, no en los suyos. El lunes por la mañana, antes de ir a trabajar, Pearl llevó a Brooke a ver a una abogada. Paula Norris, prima de Pearl, trabajaba en un pequeño bufete especializado en derecho de familia. Era una mujer enérgica, de mediana edad, con buen ojo y perspicacia para los negocios. Así que, dijo Paula mientras escuchaba la historia de Brooke, la situación es desagradable, pero jurídicamente está bastante clara. La casa es tuya, heredada antes del matrimonio. En determinadas circunstancias, tu cónyuge puede reclamar una parte de su valor si demuestra que ha aumentado sustancialmente su valor invirtiendo en ella. Pero esto es difícil de demostrar y poco probable en su caso. ¿Y si vendo la casa?, pregunta Brooke. ¿Podría reclamar parte del dinero? Si la venta se produce antes del divorcio, el dinero se considerará sus fondos personales, en sustitución de sus bienes personales. Pero le recomendaría que lo mantuviera en una cuenta separada, no mezclado con sus finanzas generales. Brooke asintió, reflexionando sobre la información. Tengo otra pregunta. Vaciló, buscando una palabra. Mi rival es agente inmobiliaria. Dice que ya ha encontrado un comprador para mi casa, pero yo no autoricé la venta. ¿Pueden hacer algo sin mí? Paula frunció el ceño. En teoría, no. En la práctica, hay diferentes casos. Hay falsificación, fraude. Mencionaste que encontraste un borrador de poder notarial. Eso es una bandera roja. ¿Cuál es su consejo? En primer lugar, compruebe las escrituras de la casa y asegúrese de que todo está en orden. En segundo lugar, notifique formalmente a su marido, a través de un abogado, que no consiente ninguna transacción inmobiliaria. En tercer lugar, si decide vender la casa, hágalo a través de un agente de confianza que no esté relacionado con su rival. Brooke suspiró. Todo sonaba complicado y tedioso. Creo que ya están planeando algo. Habló de un trato rápido y de un comprador dispuesto a hacer una oferta. Podría ser solo presión, comentó Paula. Pero podría ser algo más serio. Vamos a comprobarlo. Le pidió a Brooke toda la documentación de la casa y los datos de contacto del registrador de la propiedad del condado. Tras una breve conversación telefónica, el rostro de Paula se volvió serio. Parece que su marido estaba muy interesado en el proceso de transferencia de bienes inmuebles. Ha llamado, ha consultado, pero aún no ha hecho nada. ¿Y eso qué significa? Significa que está explorando sus opciones, probablemente buscando lagunas. Yo recomendaría ser proactivo. Después de su reunión con el abogado, Brooke se fue a trabajar. No pudo concentrarse en todo el día, pensando en la casa y en los planes de Ethan. Por la tarde, Pearl le propuso dar un paseo para despejarse. Estaban paseando por las tranquilas calles de Fullerton, disfrutando de la cálida tarde, cuando Pearl se detuvo de repente. Escucha, conozco a alguien. Vince Mello. Trabaja como tasador de propiedades y a veces colabora con agentes. Quizá haya oído algo sobre los planes de Civil. ¿Crees que estaría dispuesto a ayudarnos? Seguro que sí. Una vez ayudé a su esposa con un trabajo. Tiene una deuda de gratitud conmigo.
Al día siguiente, Pearl organizó una reunión con Vince en un pequeño café cerca de su oficina. Era un hombre fornido, de mediana edad, con una mirada perspicaz y la costumbre de golpear la mesa con los dedos. Sybil Calloway, dijo pensativo, escuchando la historia de Brooke. Sí, la conozco. Una chica ambiciosa, no siempre limpia. ¿A qué se refiere? Brooke se puso tensa. Se rumorea que no hace exactamente tratos a la manera tradicional. Por ejemplo, convence a los vendedores de que su casa vale menos de lo que realmente vale, arregla una venta rápida por debajo del precio a Basfo comprador y luego la revende con un sustancial margen de beneficio, quedándose con la diferencia. Brooke y Pearl se miraron. ¿Y eso es legal?, preguntó Brooke. En el límite, se encogió de hombros Vince. Técnicamente, si el vendedor está de acuerdo con el precio, es legal, pero éticamente, digamos que su reputación en los círculos profesionales no es precisamente brillante. ¿Qué sabes de sus planes actuales?, preguntó Pearl. Dijo que ya había encontrado un comprador para la casa de Brooke. Vince se quedó mirando a Brooke. ¿Cuál era la dirección? Brooke la había dado. Interesante. Vince sacó el teléfono y comprobó algo. Sí, es un barrio popular ahora mismo. Las casas antiguas se están vendiendo a buen precio después de reformarlas. Hace poco se vendió una casa similar a 2 manzanas de la tuya por 1.400.000. ¿1.400.000? Brooke se sorprendió. Pero Sybil le había dicho a Ethan que la mía valía como mucho 800.000. Exacto, asintió Vince. Es un esquema clásico. Convencerte de que vendas barato, revenderlo rápidamente por más. Pero, ¿quién era el comprador que había encontrado? Vince volvió a mirar el teléfono. Si he entendido bien, probablemente sea Randall Price. Inversor inmobiliario, trabaja mucho con Sybil. Compra sobre su consejo, renueva, revende. Han sido socios durante años. ¿Y mi marido conoce este plan?, Brooke preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si habían hablado de la venta, debía de saberlo. Mire, no es un plan nuevo. Un inversor compra barato, lo arregla rápido y lo vende caro. Así es como funciona el mercado. El problema es que están tratando de convencerte, como propietario actual, de vender por debajo del valor de mercado. Entonces, ¿cuál es tu consejo? Si quieres vender la casa, consigue tu propio agente, consigue una tasación independiente y ponla a precio real de mercado. Si no quieres venderla, rechaza cualquier oferta. La casa es tuya, nadie puede obligarte a venderla. Después de la reunión con Vince, Brooke y Pearl permanecieron sentadas en el café durante largo rato, discutiendo la información que habían recibido. Así que, ese es su plan, dijo Brooke con amargura. Sybil está convenciendo a Ethan de que la casa es barata. Me presionan para que acepte una venta rápida. Sybil trae a su inversor que compra la casa a un precio infravalorado. Luego la renuevan y la revenden por el doble, y Ethan se lleva una parte de los beneficios. Y una nueva vida con Sybil, añade Pearl, que probablemente desaparecerá en cuanto reciba su comisión de ambos tratos. No puedo creer que Ethan accediera a algo así. Brooke negó con la cabeza. Siempre ha sido honesto. Al menos, eso es lo que yo pensaba. El amor, o lo que él cree que es amor, ciega a la gente, dijo Pearl filosóficamente. Pero ahora que conocemos su plan, podemos ser proactivos. Brooke dio vueltas a su taza de café frío, pensativa. Creo que sé lo que tenemos que hacer. Brooke se tomó el día siguiente libre en el trabajo y lo pasó en la empresa de Paula Norris, reuniendo documentos e ideando un plan de acción. La abogada confirmó que Brooke, como única propietaria de la casa, tenía todo el derecho a venderla sin el consentimiento de Ethan. Pero tenemos que actuar con rapidez, advirtió Paula. Por lo visto, tu marido y su novia no van a perder el tiempo.
Repasaron las escrituras de la casa, asegurándose de que todo estaba en orden, y Paula sugirió a un agente inmobiliario que conocía, Nathan Bishop, especializado en casas históricas en zonas con valores en alza. Es honesto y eficiente, dice Paula, y no es pariente de Sybil Calloway, lo cual es importante en este momento. Nathan parecía un hombre enérgico de unos 40 años, de mirada atenta y modales tranquilos y seguros. Escuchó atentamente la historia de Brooke, ni sorprendido ni desaprobador. Había visto muchos dramas familiares a lo largo de los años. Lo primero que hay que hacer es conseguir una tasación profesional, dijo. A continuación, preparar la casa para las visitas. ¿En cuánto tiempo quieres venderla? Lo más rápido posible, respondió Brooke. Pero a un precio justo. Nathan asintió. Muy bien. Entonces empecemos con la inspección. El mismo día visitaron la casa. Brooke se enteró por un vecino de que Ethan se había ido a trabajar y su nueva novia también estaba ausente. Brooke aún tenía las llaves. Nathan inspeccionó cuidadosamente la casa, tomando notas y haciendo fotos de las habitaciones. Brooke le siguió, dolorosamente consciente de que aquella casa pronto sería el hogar de un extraño. Pero la alternativa, ver cómo Ethan y Sybil la convertían en su proyecto lucrativo, era insoportable. La casa está en buenas condiciones, dijo Nathan cuando terminó de mirarla. Necesita algunas reparaciones estéticas, pero los sistemas básicos están bien. Dada la ubicación y la creciente demanda en el barrio, yo le daría un valor mínimo de 1.200.000. ¿1.200.000? Brooke se sorprendió. Pero Sybil le había dicho a Ethan que, como mucho, valía 800. Quizá la señora Calloway lo infravaloró deliberadamente, dijo Nathan con diplomacia. O puede que no haya tenido en cuenta las últimas tendencias del mercado. En cualquier caso, puedo organizar una tasación independiente para confirmarlo. 2 días después, la tasación oficial confirmó las palabras de Nathan. La casa valía entre $1.150.000 y $1.300.000 en el mercado actual. El documento que lo confirmaba se convirtió en una especie de arma para Brooke. «Quiero venderla por 1.200.000», le dijo con firmeza a Nathan. «Y cuanto antes, mejor. Suele tardar entre 1 mes y 3 meses en venderse», advirtió. «Pero ahora mismo hay mucha demanda en tu barrio. Si fijamos un precio realista, podremos hacerlo en 2 o 3 semanas». 2 o 3 semanas, repitió Brooke. Ethan y Sybil podrían hacer algo al respecto. «No te preocupes», intervino Paula. «He preparado un aviso oficial para su marido de que no acepta ninguna transacción con la casa. Ya se lo he enviado a él y a las autoridades competentes. Ahora, cualquier intento de vender la casa sin tu participación sería un claro fraude». Eso tranquilizó un poco a Brooke, pero aún así apresuró las cosas. Nathan organizó una sesión de fotos profesional de la casa mientras Ethan estaba en el trabajo y preparó rápidamente un listado para la venta. Siguiendo el consejo de Paula, no lo publicaron en plataformas públicas para que Sybil no tropezara accidentalmente con él. «Tengo varios clientes que buscan una casa como esta», dijo Nathan. «Empezaremos por las visitas privadas. Los primeros compradores potenciales vieron la casa 3 días después». Brooke no asistió a las visitas. Nathan le había aconsejado que se mantuviera alejada para que sus emociones no afectaran al proceso. Se sentó en una cafetería cercana y miró nerviosa el móvil cada 5 minutos. «¿Cómo había ido?», preguntó cuando Nathan por fin la llamó. «Bien, pero sin propuestas concretas», respondió. «Mañana habrá otro espectáculo. Una pareja con un niño lleva mucho tiempo buscando casa en tu barrio». Brooke suspiró. Había esperado un resultado más rápido. Mientras tanto, Ethan parecía adivinar que algo pasaba. Llamó a Brooke varias veces, exigiendo una explicación de por qué algunas personas estaban mirando la casa en su ausencia. «Es mi casa, Ethan», respondió ella con firmeza durante su última conversación.
Tengo derecho a enseñársela a quien quiera. ¿En serio vas a venderla? Había auténtica sorpresa en su voz. ¿Sin hablarlo conmigo? ¿En serio ibas a vendérselo a tu amante a un precio infravalorado? Respondió Brooke. ¿También sin hablarlo conmigo? Ethan dejó de hablar, y Brooke se dio cuenta de que había dado en el blanco. Escucha, dijo finalmente, suavizando el tono. Reunámonos y hablemos de ello, como adultos. Entiendo que estés enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero podemos encontrar una solución que funcione para todos. Ya lo he hecho, la interrumpió Brooke y colgó. Al día siguiente tuvo lugar el segundo espectáculo. Esta vez, Nathan llamó a Brooke casi al terminar el espectáculo y sonaba entusiasmado. Creo que tenemos compradores. La familia Turner, Wesley y Amelia, con su hijo de 5 años. Están encantados con la casa. Les impresionó especialmente el porche y el gran jardín perfecto para un niño. Brooke sintió una punzada de arrepentimiento. Ella y Ethan también habían soñado con niños jugando en aquel jardín. ¿Se lo habían propuesto?, preguntó, apartando pensamientos innecesarios. Sí, 1.180.000, un poco por debajo del precio de venta, pero razonable para una primera oferta. Creo que podemos conformarnos con 1.200.000, si insistes. Brooke se lo pensó un momento. El dinero era importante, pero aún lo era más adelantarse a Ethan y Sybil. Si están dispuestos a cerrar el trato rápidamente, aceptaré su oferta. Están muy motivados, confirmó Nathan. Wesley ha conseguido un nuevo trabajo en Fullerton. Vivían de alquiler y quieren mudarse a una vivienda permanente. Ya tienen aprobada la hipoteca, así que la financiación no será un problema. Entonces, sigamos adelante, decidió Brooke. Los acontecimientos se precipitaron. La familia Turner firmó la oferta de compra, hizo un depósito y comenzó el proceso de inspección de la vivienda. Para sorpresa de Brooke, no había grandes problemas. La casa estaba en buenas condiciones, como confirmó una inspección independiente. Paula ayudó con la parte legal de la transacción, asegurándose de que todo el papeleo estuviera en orden. También aconsejó a Brooke que no informara a Ethan de la venta hasta el último momento. Cuanto menos sepa, menos puede interferir, dijo. Legalmente, no tienes que informarle porque la casa es tu propiedad personal, obtenida antes del matrimonio. Pero el destino quiso otra cosa. Una semana antes de la fecha de cierre, Brooke recibió una inquietante llamada de Nathan. Sybil Calloway llamó a mi agencia, dijo. Preguntaba por una casa en tu calle que estaba en venta. De alguna manera se enteró. ¿Qué le dijiste? Brooke estaba alarmada. Nada concreto, pero es persistente. Dice que representa a un posible comprador dispuesto a ofrecer más. Está mintiendo, dijo Brooke con firmeza. Está intentando sabotear el trato. Eso es lo que pensé. Nathan estuvo de acuerdo. Pero ahora tenemos que movernos aún más rápido. ¿Está preparada la familia Turner para cerrar el trato antes de la fecha límite? Voy a averiguarlo. Brooke se puso inmediatamente en contacto con Paula, que se había hecho cargo de la comunicación con los compradores. Afortunadamente, los Turner también querían acelerar el proceso y aceptaron una fecha de cierre más temprana. Todo estaba listo cuando Ethan volvió a llamar a Brooke. Sybil y yo nos vamos de fin de semana, le informó. A Santa Bárbara. Volveremos el domingo por la noche. ¿No estaréis pensando en entrar en casa mientras tanto? Había burla en su voz, pero Brooke mantuvo la calma. No te preocupes, dijo ella. Tengo mis propios planes para el fin de semana. Bien, pareció complacido Ethan. Por cierto, Sybil ha encontrado un comprador para la casa. Es una buena oferta. Podemos hablar de ello cuando volvamos. Claro, Brooke apenas pudo contener una sonrisa. Que paséis un buen fin de semana. En cuanto Ethan y Sybil se marcharon el viernes por la mañana, el vecino lo confirmó a petición de Brooke, la operación de cierre entró en su fase final. Paula, Nathan, Brooke y la familia Turner se reunieron en la notaría.
Se firmaron todos los documentos necesarios. Brooke recibió un cheque por el importe de la venta menos el saldo de la hipoteca, que era muy pequeño, y la comisión de la agencia. «Enhorabuena», dijo Paula cuando todo estuvo listo. «La casa está oficialmente vendida y el dinero está en tu cuenta. Está legalmente limpia». Brooke tenía sentimientos encontrados. Por un lado, había vendido la casa de su infancia, el lugar donde esperaba criar a sus hijos. Por otro, no podía imaginarse seguir viviendo allí después de la traición de Ethan, de ver cómo él y Sybil convertían su nido familiar en un campo para sus maquinaciones. «¿Cuándo podrían mudarse los nuevos propietarios?», preguntó. «Ahora mismo, si quieren», respondió Nathan. «La casa está vacía, tienen las llaves». Amelia Turner, una mujer guapa de ojos amables, se acercó a Brooke. «Sé lo difícil que es desprenderse de una casa que encierra tantos recuerdos», dijo. «La trataremos con cariño y respeto, lo prometo». «Gracias». Brooke apenas podía contener las lágrimas. «Me alegro de que vaya a vivir en ella una familia de verdad». El sábado y el domingo, Brooke ayudó a la familia Turner a trasladar las cosas a su nueva casa. Eso la distrajo de pensar en lo que había hecho y en el enfrentamiento que se avecinaba con Ethan. El pequeño Jason Turner ya había ocupado una habitación en el primer piso, la misma en la que Brooke había vivido una vez de niña. «Esta va a ser mi fortaleza», declaró, colocando un candado de juguete junto a la ventana. El domingo por la tarde, la mudanza estaba casi terminada. Los Turner ya habían dormido en su nueva casa y la mayoría de sus muebles y pertenencias estaban colocados en sus habitaciones. Brooke les ayudó a colgar las cortinas y a ordenar los libros, despidiéndose de todos los rincones de la casa. «Siempre serás bienvenida si quieres pasar a visitarnos», dijo Amelia mientras Brooke se preparaba para marcharse. «Esta casa guarda un pedazo de tu alma». «Gracias», respondió Brooke, «pero antes tengo que terminar una cosa». Llamó a Pearl, que había estado apoyándola todo este tiempo y proporcionándole un lugar donde dormir. «Volverán pronto», dijo Brooke. «Me quedaré aquí a esperarlos. ¿Estás segura?» Pearl estaba preocupada. Tal vez sea mejor no enfrentarse a ellos. «No, quiero verles la cara», dijo Brooke con firmeza. «Después de todo lo que han planeado, me lo merezco». Estaba sentada en su coche, aparcado enfrente de la casa cuando el BMW en negro de Sybil se detuvo en la entrada. Brooke los observó salir del coche, relajados, felices, con un bronceado de resort. Ethan sacó las maletas del maletero. Sybil abrió la puerta con su llave, que obviamente había tenido tiempo de hacer, y entraron. Brooke contó hasta 20 y se dirigió hacia la casa. No llamó ni llamó a la puerta, sino que se limitó a abrirla con su vieja llave que sabía que pronto estaría estropeada. Los Turner tenían previsto cambiar las cerraduras la semana que venía. Dentro de la casa sonaron voces asustadas e indignadas. Ethan y Sybil habían descubierto que la casa había sido ocupada por nuevos inquilinos en su ausencia. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Ethan cuando Brooke entró en el salón. «¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa?». Wesley Turner, un hombre alto y de modales seguros, se paró tranquilamente frente a un enfurecido Ethan, sosteniendo unos papeles. «Esta casa me pertenece a mí y a mi familia», dijo. «Tenemos todos los papeles legales de propiedad». «Debe de haber algún error», intervino Sybil. «La casa no estaba en venta». «En realidad estaba en venta», dijo Brooke al entrar en la habitación. «Y vendida, legalmente, a precio de mercado». Ethan y Sybil se giraron con cara de asombro e incredulidad. «¿Brooke?». Ethan parecía completamente perdido. «¿Qué has hecho?». «He vendido mi casa», respondió ella con calma, «a una familia que viviría en ella y la amaría, no convertirla en un plan de inversión rápida». «No tenías derecho», exclamó Sybil. «Tendríamos que haberlo hablado juntas». «¿Juntas?». Brooke enarcó una ceja. «¿Y quién eres tú para discutir la venta de mi casa conmigo?».
Soy una agente inmobiliaria profesional y una interesada que planeaba sacar provecho de este trato, la interrumpió Brooke. Lo sé todo sobre tu plan con Randall Price. Comprar barato a través de un testaferro, revender caro. Es un plan clásico, ¿verdad? Sybil palideció. No sé a qué se refiere. Verás. Brooke sacó una carpeta de su bolso. Y aquí está la prueba. Al preparar los documentos de la venta, mi agente descubrió un hecho interesante. Tú, Sybil, ya habías ofrecido esta casa a Randall Price. Incluso le enviaste planos para una posible renovación. El problema es que la casa no estaba a la venta en ese momento y no tenías derecho a ofrecerla. Eso es una violación de la ética profesional de un agente inmobiliario. Eso no es cierto, protestó Sybil, pero le temblaba la voz. Es un hecho documentado, replicó Brooke con calma. Ya se han enviado copias de tu correspondencia con Price a la Comisión Inmobiliaria de California. Están muy interesados en este caso, sobre todo teniendo en cuenta las otras denuncias contra usted. Sybil se puso aún más pálida y se volvió hacia Ethan, como si esperara su apoyo. Pero él permaneció inmóvil, con una expresión de absoluta confusión en el rostro. «Vendiste la casa», dijo por fin, mirando a Brooke. «Sin mí, sin mi consentimiento». «Como he dicho, era mi casa», replicó Brooke con firmeza. «Heredada antes de nuestro matrimonio, tenía todo el derecho a utilizarla como me pareciera». Pero, ¿dónde se supone que vamos a vivir ahora? Ethan miró alrededor del salón, como si acabara de darse cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. «Ya no es mi problema», se encogió de hombros Brooke. «Igual que tus engaños y tus planes para engañarme ya no son mi problema». Se volvió hacia los Turner, que observaban la escena en silencio. «Lo siento. El señor y la señora Turner son los legítimos propietarios de esta casa. Todo el papeleo está en orden. La transacción se ha completado. Les recomiendo», volvió a mirar a Ethan y Sybil, «que recojan sus cosas y abandonen su propiedad». «Vamos a demandar», gritó Sybil. «Esto es ilegal». «Podéis intentarlo», replicó Brooke con calma. «Pero si yo fuera tú, me preocuparía más una investigación de la Comisión de la Propiedad. Una violación de la ética profesional podría costarte la licencia». Sybil abrió la boca, pero no pudo contestar. Ethan se quedó de pie, mirando a Brooke como si la viera por primera vez. «Puedes llevarte tus efectos personales», intervino Wesley Turner, «pero tengo que pedirte que lo hagas rápido. Esto es propiedad privada y, si te niegas a marcharte, me veré obligado a llamar a la policía». Ethan asintió en silencio y empezó a subir las escaleras para coger sus cosas. Sybil lo siguió, lanzándole a Brooke una mirada de odio. Brooke salió al porche, sintiéndose extrañamente ligera. Todo había terminado. La casa que tanto amaba había pasado a manos de una familia que la valoraría como ella lo había hecho una vez. El dinero de la venta estaba en su cuenta, suficiente para empezar una nueva vida. Y Ethan y Sybil, bueno, ellos tendrían que lidiar con sus problemas por su cuenta. Pearl llegó en su coche y se bajó, mirando inquisitivamente a Brooke. «¿Cómo ha ido?» Brooke sonrió, sintiéndose realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Exactamente como esperaba. Tendrías que haber visto sus caras cuando se dieron cuenta de que la casa estaba vendida. ¿Qué pasó con sus planes? Arruinados. Brooke se encogió de hombros. Junto con la reputación de Sybil como agente inmobiliaria, envié pruebas de su comportamiento poco ético a la comisión. No sé si le quitarán la licencia, pero tendrá muchos problemas. Pearl pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Has hecho bien. Te has protegido a ti y a tu propiedad. Estoy orgullosa de ti». Brooke asintió, mirando su antigua casa. A través de la ventana del salón podía ver al pequeño Jason Turner ordenando sus juguetes en el suelo, el mismo lugar donde ella misma había jugado una vez de niña. «¿Sabes?», dijo, «pensé que me arrepentiría más de haber vendido la casa, pero ahora lo único que siento es alivio y un poco de orgullo.
Así es como debe ser, sonrió Pearl. No dejaste que te utilizaran, y le has dado a la casa una nueva vida con gente que la apreciará. Ethan y Sybil salieron de la casa con varias bolsas. Subieron al coche de Sybil en silencio y se alejaron sin una mirada en dirección a Brooke. Era el final de su matrimonio, el final de un capítulo de su vida ligado a esta casa. Pero también era el comienzo de algo nuevo. «Vámonos a casa», dijo Pearl, y Brooke asintió mirando por última vez la casa de su infancia. «Sí, volvamos a casa». El dinero de la venta de la casa estaba en la cuenta de Brooke, pero no tenía prisa por gastarlo. Durante las 2 primeras semanas después de la venta, siguió viviendo con Pearl, recuperándose de todo el trastorno y pensando qué hacer a continuación. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», dijo Pearl al ver su vacilación. «Pero tarde o temprano tendrás que seguir adelante». Brooke se dio cuenta de que Pearl tenía razón. No puedes quedarte en el sofá de otra persona para siempre, por muy hospitalaria que sea la anfitriona. Además, una nueva vida no iba a empezar sola, había que dar el primer paso. «Empezaré a buscar piso», decidió una mañana mientras Pearl y ella desayunaban antes del trabajo. «Algo pequeño, pero mío». «Es una buena idea», dijo Pearl. «Puedo ayudar en la búsqueda». Brooke negó con la cabeza. «Gracias, pero quiero hacerlo yo misma. Sería terapéutico, supongo». El fin de semana siguiente, Brooke empezó a mirar anuncios inmobiliarios. No quería alquilar. Ahora que disponía de dinero, tenía sentido invertir en una casa propia. Pero no una casa, aún no estaba preparada. Un piso parecía una opción mejor, menos preocupaciones, menos recuerdos, menos espacio donde pudieran instalarse los fantasmas del pasado. Después de unas cuantas visitas, Brooke encontró lo que buscaba: un piso de un dormitorio en un pequeño complejo de la zona sur de Fullerton, lo bastante lejos de su antigua casa como para no tener que enfrentarse a recuerdos dolorosos. El piso estaba en la primera planta, con un balcón que daba a un tranquilo patio con árboles y bancos. No era lujoso, pero sí acogedor y a un precio razonable. «Es exactamente lo que necesito», dijo Brooke a la gente después de echar un vistazo. «Me gustaría hacer una oferta». La transacción transcurrió sin contratiempos. Brooke pagó en efectivo, sin necesidad de hipoteca, lo que facilitó mucho el proceso. 3 semanas más tarde, se mudaba a su nuevo piso con un mínimo de pertenencias. La mayoría de sus posesiones seguían en la antigua casa, ahora propiedad de la familia Turner. «Vida nueva, cosas nuevas», decía Pearl mientras ayudaba a Brooke a desembalar cajas de vajilla y ropa de cama recién compradas. «Nada les recordará el pasado». Brooke asintió en silencio, colocando los platos en la alacena. Había elegido deliberadamente un estilo diferente al que tenían Ethan y ella. Vajilla blanca y lisa en lugar de estampados florales, tonos apagados en lugar de acentos brillantes. Una nueva estética para una nueva vida. «¿Qué crees que les pasa ahora?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Pearl se quedó paralizada con la caja en las manos. «¿Con Ethan y Sybil? No lo sé, y, francamente, no creo que debas preocuparte por ello». «No me preocupa», contestó Brooke pensativa. «Es solo que…» preguntándose. En realidad, ella sabía algo. Paula, su abogada, le había informado de que la denuncia contra Sybil ante la comisión inmobiliaria había sido aceptada para su revisión. Brooke también había recibido la notificación oficial de que Ethan había solicitado el divorcio, una medida bastante esperada, pero aún así dolorosa a pesar de todo lo ocurrido. La tarde siguiente a la marcha de Pearl, Brooke se quedó sola en su nuevo piso por primera vez. Preparó té, salió al balcón y se sentó en el sillón que acababa de comprarse, mirando el cielo cada vez más oscuro. Tenía 33 años y empezaba su vida de cero. ¿Le daba miedo? Sí. ¿Era triste? Por supuesto. Pero también había algo más, una sensación de libertad,
de poder determinar su propio futuro sin tener que considerar los planes y deseos de nadie más. Las semanas siguientes las pasó estableciendo nuevas rutinas y acondicionando el piso. Brooke compró plantas para animar el espacio, colgó algunos cuadros que le gustaban de una galería local y llenó las estanterías. No intentó recrear el ambiente acogedor de su antigua casa. Eso habría sido imposible e inútil. En lugar de eso, creó algo nuevo que reflejaba su estado de ánimo actual. En el trabajo, nadie hizo preguntas innecesarias. Al parecer, Pearl había advertido a sus compañeros que no molestaran a Brooke con preguntas sobre su vida personal. Pero un día, durante la pausa para comer, se le acercó Vince Mello, el mismo tasador de propiedades que había ayudado a descubrir los planes de Sybil. «¿Qué tal estás?», le preguntó sentándose a su mesa en la cafetería. «Pearl me ha dicho que te has comprado un piso». «Sí», asintió Brooke. «Gracias por preocuparte. Las cosas están mejorando». «Me alegra oírlo». Hizo una pausa y luego añadió. «Puede que no lo sepas, pero Sybil Calloway tiene graves problemas. La comisión ha suspendido su licencia a la espera de una investigación». Brooke enarcó las cejas, sorprendida. «No lo sabía. ¿Ella y Ethan siguen juntos?» Vince se encogió de hombros. «No puedo asegurarlo, pero en la inmobiliaria Premium se rumorea que se ha tomado una excedencia por su cuenta y se ha ido a casa de sus padres en Oregón, sola». Brooke no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Regocijo? ¿Arrepentimiento? Al final, se decidió por la indiferencia. Las vidas de Ethan y Sybil ya no le preocupaban. «Hiciste lo correcto», dijo Vince como si leyera su mente. «Te has protegido a ti y a tu propiedad, y tal vez evitó tramas similares con otros clientes». «Eso espero», respondió Brooke, «aunque ese no era mi objetivo. ¿Sabes?», hizo una pausa Vince como si dudara si decir algo, «si alguna vez necesitas consejo inmobiliario o simplemente una taza de café, estaré encantado de ayudarte». Brooke lo miró sorprendida. Vince era unos 10 años mayor que ella, con el pelo calvo y arrugas alrededor de los ojos, pero con un rostro amable y abierto. ¿Era realmente una invitación? «Gracias», respondió ella sin saber qué responder. «Ya», pensó. Vince asintió, sin insistir, y no tardó en marcharse dejando a Brooke con sentimientos encontrados. No estaba preparada para una nueva relación. La herida de la traición de Ethan estaba demasiado fresca, pero la mera posibilidad de que alguien pudiera estar interesado en ella era extrañamente tranquilizadora. Esa misma noche, Brooke recibió una llamada inesperada. El número no le resultaba familiar y estuvo a punto de cortar la llamada, sospechando que se trataba de otro vendedor telefónico, pero algo la obligó a contestar. «¿Brooke?». Era Amelia Turner. Brooke no recordaba el nombre, pero se dio cuenta de que era la nueva propietaria de su antigua casa. «¿Amelia? Hola. ¿Le ha pasado algo a la casa?». «Oh, no, no pasa nada», le aseguró Amelia apresuradamente. «Es que, verás, cuando estábamos redecorando el trastero, encontramos una caja de álbumes de fotos. Parecen fotos de tu familia. Pensamos que te gustaría llevártelas». Brooke sintió que se le estrujaba el corazón. Viejos álbumes con fotos de su abuela, de sus padres, de ella misma de niña. Los había olvidado por completo en medio de la confusión de los últimos acontecimientos. «Sí, claro», dijo ella. «Gracias por avisarme. Puedo recogerlos cuando le venga bien». «Mañana por la noche, tal vez», sugirió Amelia. «Estaremos en casa después de las 6. Y, si no te importa, me gustaría mostrarte lo que le hemos hecho a la casa. Nada drástico, solo algunos cambios menores para hacerla más adecuada a nuestras necesidades». Brooke dudó. Volver a una casa que ya no era la suya. ¿Sería capaz de soportarlo? «De acuerdo», aceptó finalmente. «Mañana después de las 6. A la tarde siguiente, Brooke condujo hasta su antigua casa con cierto temor.
Era extraño aparcar en la calle en vez de en la entrada, extraño llamar al timbre en vez de abrir con su propia llave. Pero era aún más extraño ver los cambios que había sufrido la casa en los 2 meses transcurridos desde la venta. Amelia la saludó con una sonrisa y la condujo al interior. El salón había sido repintado de azul claro en lugar de su anterior color beige. Había muebles nuevos y las fotos de la familia Turner colgaban de las paredes. Pero el ambiente general era el mismo, cálido, acogedor. Cambiamos los azulejos del cuarto de baño, dijo Amelia, haciendo un recorrido improvisado. Y pusimos una ducha nueva, y en la habitación de Jason pusimos estanterías empotradas. Es un gran lector. Brooke asintió, sorprendida de no sentir dolor ni celos. Al contrario, le complacía ver que la casa estaba viva, llena de nuevos recuerdos, de nuevo amor. Aquí están los álbumes. Amelia señaló una caja en un rincón de la cocina. Los encontramos en el rincón más alejado de la despensa, detrás de unas viejas maletas. Brooke se acercó a la caja y sacó con cuidado el álbum superior. En la primera página había una foto de su abuela Evelyn, joven, sonriente, con una flor en el pelo. ¿Es esa tu abuela?, preguntó Amelia, mirando por encima del hombro. «¿Os parecéis mucho?» «Sí», sonrió Brooke, pasando el dedo por encima de la fotografía. Evelyn Hamblin, la persona más amable que he conocido. Era profesora, ¿verdad? Wesley, el marido de Amelia, entró en la cocina. Encontramos viejos planes de clase en el armario del dormitorio. Sí, enseñaba literatura en el instituto, asintió Brooke. ¿Habéis encontrado sus apuntes? Y libros con apuntes, añadió Wesley. No los tiramos, pensamos que también los querríais. Sí, nos encantaría. Su preocupación conmovió a Brooke. Gracias por conservarlos. Caminaron hasta el antiguo dormitorio de la abuela, ahora convertido en el despacho de Wesley. En un rincón había otra caja llena de libros y cuadernos. «Mamá». El pequeño Jason entró corriendo en la habitación y se detuvo al ver a la mujer desconocida. «Ah, hola». «Hola», sonrió Brooke. «Tú debes de ser Jason». El niño asintió, mirándola con una franqueza infantil. ¿Has vivido antes en nuestra casa? Sí, era mi casa cuando era pequeño, como tú. ¡Qué guay! A Jason se le iluminaron los ojos. ¿Sabes lo del escondite bajo las escaleras? Brooke parpadeó sorprendida. ¿El escondite? Sí. Jason la agarró del brazo y tiró de ella para sacarla de la habitación. Vamos, te lo enseñaré. Bajaron a la planta baja y Jason la condujo hasta las escaleras. Donde había habido una pared, había una pequeña puerta. Papá la encontró cuando estaba cambiando el papel pintado, explicó Jason, abriendo la puerta. Mirad, dentro había un pequeño espacio, lo justo para que un niño se sentara con las rodillas recogidas. Había una alfombra vieja en el suelo y en las paredes. Brooke se quedó boquiabierta. En las paredes había dibujos de niños, descoloridos por el tiempo, pero aún legibles. ¿Los has dibujado tú?, preguntó Jason. Brooke asintió, incapaz de hablar. Se había olvidado por completo de aquel lugar, su escondite secreto que había descubierto cuando tenía unos 7 u 8 años. Era donde se escondía cuando su abuela tenía que trabajar, donde escribía sus primeros poemas y dibujaba sus sueños. «Ahora es mi base secreta», dijo Jason con orgullo. «Pero no he guardado tus dibujos, son geniales». «Gracias», sonrió Brooke, conmovida por su seriedad infantil. «Eres muy amable». Cuando volvieron a la cocina, Amelia ya había preparado té. «¿Te quedas a tomar una taza?», sugirió ella. «Acabamos de hornear una tarta de manzana». Brooke quiso negarse. Todavía se sentía un poco incómoda en su antigua casa, pero la genuina hospitalidad de los Turner y el inesperado descubrimiento de un antiguo escondite cambiaron su estado de ánimo. «Me encantaría», aceptó. «Si no es demasiado pesado». «En absoluto», sonrió Amelia. «Disfrutamos de tu compañía,
Mientras tomaban té y pastel, hablaron de la casa, del barrio, del trabajo. Los Turner resultaron ser gente agradable y abierta. Wesley trabajaba como ingeniero para una empresa tecnológica, Amelia era diseñadora gráfica y trabajaba desde casa. Se mudaron a Fullerton desde San Diego cuando Wesley consiguió su nuevo destino. Llevábamos mucho tiempo buscando la casa adecuada, dice Amelia. Queríamos algo con carácter, con historia. Cuando Nathan nos enseñó esta casa, enseguida sentimos que era la adecuada para nosotros. Guarda muchos buenos recuerdos, asintió Brooke. Espero que sea un lugar tan especial para vuestra familia. Ya lo es, sonrió Amelia. Y ya sabéis, nos gustaría que te sintieras bienvenida aquí. Ven siempre que quieras, sobre todo si tienes historias sobre la casa que compartir. Brooke se sintió conmovida por aquel ofrecimiento. Gracias, puede que acepte tu invitación, no de inmediato, pero algún día. Volvió a casa con cajas de álbumes de fotos y libros, pero también con el corazón más ligero. Ver su antigua casa llena de nueva vida fue una experiencia sanadora. Le ayudó a dejar atrás parte del dolor y la amargura que aún llevaba dentro. En las semanas siguientes, Brooke fue rehaciendo poco a poco su vida. Empezó a tomar clases de yoga en un estudio cercano a su casa y se apuntó a un curso de cocina, algo que siempre había querido hacer pero que había ido posponiendo. Encontró un pequeño club de lectura que se reunía una vez al mes para hablar de novedades literarias. A veces se sentía sola, sobre todo por las noches. A veces se sorprendía a sí misma pensando en Ethan, no con nostalgia, sino con triste asombro. ¿Cómo podía haber cambiado tanto el hombre al que consideraba su alma gemela? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? Un día, al volver del trabajo, Brooke se encontró con un vecino en el rellano, un joven médico llamado Elliot Reed, que se había mudado recientemente al piso de enfrente. Empezaron a hablar y él la ayudó a llevar la compra a la puerta. ¿Cuánto hace que vives aquí?, preguntó Elliot entregándole la última bolsa. Unos 3 meses, respondió Brooke. ¿Y tú? 2 semanas, sonrió. Me trasladaron al hospital local desde San Francisco. Todavía me estoy acostumbrando. Fullerton es una ciudad bonita, dijo Brooke. Te gustará. A mí ya me gusta. Hizo una pausa Elliot y luego añadió. Sabes, iba a hacer la cena, pero es un poco triste cocinar para una sola persona. Tal vez hacerme compañía. Nada elegante, solo pasta y ensalada. Brooke se quedó paralizada, sin saber qué decir. ¿Era una invitación para una cita, o solo un gesto amistoso de un nuevo vecino? ¿Y estaba preparada para algo así? Esta noche no, gracias, respondió finalmente. Ya tengo planes. Era mentira, pero Elliot no pareció ofenderse. Claro que lo entiendo, asintió. Quizá en otra ocasión. Cerrando la puerta tras de sí, Brooke apoyó la espalda en ella, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella quería aceptar la invitación para no quedarse sola esa noche. La otra parte seguía teniendo miedo, no de Elliot, que parecía bastante inofensivo, sino de la posibilidad misma de abrirse a alguien de nuevo, de arriesgar la confianza. Una semana después llegaron los papeles del divorcio, que debían ser firmados por Brooke. Brooke los leyó atentamente con Paula. Ethan no reclamaba ninguna parte del producto de la venta de la casa. Al parecer, se había dado cuenta de la inutilidad de tales exigencias. Los términos eran sencillos: división de los bienes adquiridos conjuntamente, que no eran muchos, y disolución oficial del matrimonio. Todo parece correcto, dice Paula. No hay trampas, puedes firmarlo. Brooke firmó los papeles, sintiendo un extraño vacío. 7 años de matrimonio terminaban de un plumazo. Sin escándalos, sin batallas por la propiedad, solo un silencioso reconocimiento de que su unión ya no existía. Esa noche, sentada en el balcón de su piso, contempla la puesta de sol y reflexiona sobre la vida. Hacía 3 meses que su mundo se había derrumbado al descubrir la infidelidad de su marido.
Desde entonces habían pasado muchas cosas: la venta de la casa, la mudanza, un piso nuevo, los papeles del divorcio. Pero por primera vez en ese tiempo, Brooke sentía que podía respirar plenamente. Sí, dolía. Sí, todavía no confiaba plenamente en la gente, y puede que no estuviera preparada para una nueva relación pronto, pero había sobrevivido. Más que eso, no había dejado que Ethan y Sybil la utilizaran y le robaran lo que era suyo por derecho. La casa de su abuela había pasado a manos de una familia que la valoraba tanto como Brooke. El dinero de la venta le proporcionó un nuevo comienzo, y la experiencia, aunque dolorosa, la había hecho más fuerte y más sabia. Brooke se levantó, se estiró y entró en el piso. En la mesa de la cocina había una tarjeta de inauguración de los Turner. Iban a celebrar una pequeña fiesta el fin de semana siguiente y querían que ella estuviera entre los invitados. Junto a ella había una tarjeta de visita manuscrita de Vince Mello con su número personal y una nota de Elliot Reed invitándola a una cena de vecinos el viernes por la noche. Brooke sonrió al ver estas pequeñas pruebas de que la vida seguía. Aún no sabía si aceptaría alguna de aquellas invitaciones. Tal vez sí, probablemente aún no, pero lo que importaba era que podía elegir, y tiempo para decidir. Se acercó a la estantería, donde entre los libros nuevos había viejos álbumes de fotos rescatados de casa de su abuela. Sacó uno, con la foto de Evelyn en la portada, y lo abrió. Su abuela la miraba desde las páginas amarillentas, joven y fuerte, con la misma determinación en los ojos que Brooke veía a veces en el espejo. «Puedo hacerlo, abuela», dijo en voz baja a la foto. «Estarías orgullosa de mí». Brooke cerró el álbum, lo colocó de nuevo en la estantería y se acercó a la ventana. El sol casi se había puesto, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. El nuevo día había terminado. Mañana empezaría el siguiente, y fuera lo que fuese, Brooke sabía que estaba